Hola, ¿qué tal, jóvenes del IADES? ¿Cómo están? Bueno, esto vamos a tratar de discernir un poquitito qué pasa con todo esto del coronavirus en cuanto a la relación con lo legal, ya que mi materia específicamente tiene que ver con el derecho. Entonces, para ver cómo funciona nuestro sistema y que ustedes entiendan por qué las cosas se hacen de determinada manera. Eh, Bien, entonces en principio vamos a hablar de cómo es el orden jurídico, es decir, cómo es el sistema normativo en nuestro país. Y entonces vemos que como norma fundamental tenemos la Constitución Nacional, eso ya lo habíamos dicho reiteradas veces, y al mismo nivel que la Constitución Nacional tenemos los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales la Argentina habíamos dicho que había adherido a todos. Después tenemos las leyes nacionales, que son las que se hacen en el Congreso a través de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. También como parte de las normativas tenemos los decretos de necesidad y urgencia, que han sido reglamentados como de necesidad y urgencia a partir de la reforma del año 94, ¿no es cierto? Entonces, y son los que emite, son normas específicamente que emite el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso está a cargo de quien ejerza la presidencia de la Nación. Eh, Bien, y un poquitito más abajo después tenemos las distintas jurisdicciones, entonces también el país está dividido en provincias, también las provincias tienen sus propias constituciones, un escalón más abajo tenemos las leyes provinciales y los decretos que emite también los poderes ejecutivos de cada provincia. Y finalmente las provincias se dividen en departamentos o municipios. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, que estamos más cerca, ustedes, yo estoy justo dentro de la provincia de Buenos Aires, en este momento estoy en Ezeiza, entonces tenemos municipios. Y y decíamos que entonces las provincias tienen su constitución provincial que debe adaptarse a la constitución nacional. Eh, Finalmente tenemos las leyes provinciales y los decretos que emiten también los gobernadores, el poder ejecutivo de cada provincia. Y finalmente los municipios también emiten normativas a través de sus consejos deliberantes, que son ordenanzas municipales. Vemos así que tenemos una gran cantidad de normas. Lo que no puede suceder es que haya contraposición entre las distintas normas. Entonces, lo que tenemos es una jerarquización de esas normas. Las normas que están en un nivel superior no pueden ser, digamos, tienen que estar por encima y no pueden ser dispuesto lo contrario por las normas de carácter inferior. Y entonces les vuelvo a resumir. Decíamos que teníamos jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, conclusión, tenemos los tratados internacionales y la Constitución Nacional, las leyes nacionales, los decretos de necesidad y urgencia, que los habíamos reiterado que los emite el Poder Ejecutivo, y después a nivel provincial las constituciones provinciales, las leyes de la provincia y los decretos que emite el Poder Ejecutivo Provincial, y finalmente las ordenanzas municipales. Bueno, una vez que tenemos este orden, digamos, visto, vamos a ver cómo se ha manejado esto de la pandemia. Entonces, vamos a encontrar que en una situación de emergencia, específicamente como fue esto de una pandemia a nivel mundial, se realizaron decretos.
Y el primer, el primer decreto que podemos ver es justamente el que tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Mm? Entonces, esta norma era un decreto de necesidad y urgencia, porque se hizo justamente con premura para resolver la situación. Eh, y ese decreto es el 297, que se dictó el 20 del 3 del 2020. Eh, entonces, ahí podríamos pensar justamente o reflexionar en esto de eh, la jerarquización de las normas. Nosotros decíamos que por encima de todo están los tratados internacionales y a los que el país ha adherido y la Constitución Nacional. Y entonces si yo les digo aislamiento obligatorio y preventivo, implicó que no pudiéramos salir de nuestras casas. Y entonces ahí vemos que hay una contraposición con derechos fundamentales que teníamos en nuestra Constitución Nacional. Por ejemplo, el derecho a desplazarnos libremente de un lugar a otro, el derecho a trabajar, que hay gente que no ha podido seguir con sus actividades. Eh, y entonces vamos a ver que este decreto de necesidad y urgencia va a tener que de alguna manera justificar esa decisión para que no sea la medida inconstitucional. ¿Mm? Y entonces ese decreto tiene fundamentos, las razones por qué se hace y por qué se determinan estas medidas que parecería ser que van en contra de la Constitución nacional. Eh, y bueno, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar nosotros en ver eso. Decíamos, los derechos que parecería ser que no estamos ejerciendo, el derecho a trasladarnos, el derecho a trabajar. ¿M? Y ahí vamos a entender que a veces los derechos parecería ser que no son totalmente absolutos, ¿no? Y en situaciones de emergencia, acá esto nos hace pensar de que podrían quedar relegados, pero en realidad no es que queda relegado un derecho, sino que vamos a tener derechos de distinta, perdón, de la misma jerarquía y de carácter constitucional, y entonces vamos a tener que elegir cuál es el derecho que priorizamos. Y entonces habíamos dicho también que el derecho a la salud es un derecho humano básico, el derecho a la vida. Y en virtud de esto es tal vez la elección de los derechos que tenemos que priorizar en un determinado momento. Es decir, priorizamos uno y limitamos otros. Obviamente eso va a tener que ser de manera momentánea. Eh, Así que bueno, eso yo les decía que estaba en el decreto que tiene que justificar su existencia y sus razones. Y bueno, yo voy a querer que trabajen con eso. Esto es una explicación para que ustedes después puedan entender la actividad. Y esta normativa, aparte de las normativas, para que todos la tengamos en cuenta, obedezcamos, algo fundamental es que tomemos conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, ahora tenemos los medios de comunicación que nos van diciendo y a veces nos sirven de intérpretes, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a tratar en esta actividad de ir a la fuente. ¿Mm? Eh, y la norma se tiene que, decíamos, hacer conocida por todos. ¿Y cómo se hace eso? Se hace de una manera general. Puede ser que todos no es que vamos a leer todos la norma, pero hay un procedimiento, que es la publicación en el boletín oficial. Y entonces, para que ustedes puedan encontrar la norma, van a tener que entrar a la página del boletín oficial, Eh, y buscarlo. Esperen que acá me anoté un poquitito
me anoté la ruta que tienen que seguir, pero después se las voy a consignar por escrito. Entonces van a entrar al boletín oficial.gov.ar, van a buscar en legislación y avisos, y yo por lo menos lo encontré por el lado de búsqueda avanzada, tipo de normas, habíamos dicho que esto es un decreto. Y vamos a tener entonces, ahí lo van a poder buscar por la voz o por el número. Y entonces lo que voy a pretender que hagan básicamente en el trabajo, que les va a quedar igual determinado por escrito, es encontrar los fundamentos de este decreto. Y después les voy a pedir también que trabajemos, hay una cantidad de normas, ¿no? Nosotros veníamos hablando del tema de la igualdad, eh, justamente de tener a las personas en situaciones similares, que se nos dé facilidades a todos. Y entonces encontré, para que también lo veamos, que quiero que analicen, un decreto que es el 426 del 2020, que es de emergencia sanitaria y que habla de algún tipo de medidas que entiendo yo que tienden justamente a la igualdad, en un momento que entendemos que es complicado y que tiene que ver con los servicios que son importantes para nosotros. No sé si alguna vez también habíamos conversado de que es un derecho humano y que decíamos que son las necesidades humanas y que estas necesidades humanas justamente en cada momento de la sociedad van variando, van mutándose, en realidad se van sumando, agregando cosas que antes no entendíamos que eran fundamentales, ahora sí. Y entonces tiene que ver con ciertos servicios de telefonía, de cable y demás. Entonces analizar un poco también me interesa ese decreto, que es el 426 del 2020 y lo pueden encontrar de la misma manera que el otro entrando a la página. Así que bueno, esa es un poco la explicación que les quería dar así oralmente. Les voy a encomendar un trabajo y después lo que vamos a hacer es hacer alguna charla virtual en que podamos participar todos, que yo se las voy a avisar con tiempo para que ustedes no estén sobrecargados y lo podamos charlar. Espero que asistan, y nos podamos comunicar también por ese medio y que podamos hacer una apuesta en común. Así que bien, con esto está dicho en principio cuál es la idea de la actividad. Yo se las voy a dejar por escrito y bueno, les pido que la realicen y después yo también les voy a decir cómo hacemos la puesta en común. Así que gracias, los despido por ahora y bueno, a seguirse cuidando. Hasta la próxima.